Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Comenzamos en este día tan importante el retiro de oración que nos prepara para renovar nuestra consagración a la Santísima Virgen como esclavo suyo. Y lo hacemos centrándonos en dos de los más grandes privilegios que Dios ha concedido a nuestra Madre. El privilegio de ser pura y limpia en su concepción inmaculada y el privilegio de ser constituida corredentora de todo el género humano. En este primer momento, por tanto, vamos a centrarnos en esto que es tan necesario. La concepción de María Santísima no es igual a la del resto del género humano descendiente de Adán y Eva. Su concepción, dice la Iglesia, es pura y limpia. Vamos entonces en este tema a tratar lo que de forma dogmática ha definido y especificado la Iglesia, para luego en un segundo momento tratar aquellas cosas que la Iglesia no ha definido como dogma, pero sí que ha enseñado de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos. Pongamos algunos presupuestos necesarios antes de profundizar en el tema. Hay que tener en cuenta que su concepción inmaculada es el primer privilegio que recibe la Virgen de forma cronológica. Es decir, es lo primero que en la historia Dios hace por la Virgen, pero no es lo que hace de más grande en relación con ella, porque mucho más grande que su concepción inmaculada es su maternidad divina. De hecho, la Iglesia enseña que si fue constituida inmaculada desde el primer instante de su concepción en el seno de Santa Ana, era en previsión a que más tarde, llegado el momento, recibiría en su seno al Verbo encarnado. Entonces tratamos sí el primer privilegio que Dios le da a la Virgen, pero no el privilegio más importante. En segundo lugar, debiéramos de tener muy claro en nuestra mente que por su maternidad la Virgen alcanza los mismos límites de la divinidad. Es la única criatura que llega hasta el límite del Verbo eterno en el cielo, hasta el límite de la Trinidad Beatísima en la gloria. Porque cuando Dios la constituye en madre suya, lo que está haciendo es que entre a formar parte del orden hipostático, es decir, algo muy superior a la naturaleza humana. Si quisiéramos tener en cuenta qué significa eso de que la Virgen esté en la esfera del orden hipostático, tenemos que decir dos cosas. En primer lugar, que ella en su propio ser, solo por ser madre del Dios verdadero, supera todo lo que tiene que ver con la gracia y con la gloria. Es decir, que la Virgen, por ser madre de Dios, supera a cualquier ser humano o a cualquier ser angélico, por muy en gracia de Dios que se encuentre, porque uno es el orden de la gracia y muy por encima del orden de la gracia en el que tú has estado cuando te bautizaste, en el que tú estás cuando sales de confesar, en el que tú te renuevas cada vez que comulgas, muy por encima de eso, y mira que eso ya es muy grande, se encuentra el orden hipostático. Pero además, no solo está encima del orden de la gracia, también está por encima del orden de la gloria. Es mucho decir ya, querido hermano, que no solo está por encima de ese estado de la gracia de Dios, sino que está muy por encima del estado de la gloria eterna. Todo lo que se puede pensar, decir o contemplar del cielo está muy por debajo de la Virgen Nuestra Señora, porque el orden hipostático, que es el orden de Dios, está por encima de lo más elevado de la gloria del cielo. La gracia, cuando la recibiste, insisto, en el momento de tu bautismo, cada vez que la has recibido por la absolución, cada vez que la has renovado en el momento de la comunión, te coloca en un parentesco místico, espiritual con Dios. Por eso decimos que todo bautizado es hijo de Dios,
un hijo de Dios no natural, pero sí adoptivo y espiritual. Cuando hablamos de la maternidad divina, por mucho que esto sea grande, estamos hablando de algo todavía mucho más grande, porque la maternidad divina establece entre María Santísima y el Verbo Eterno no un parentesco espiritual, sino un parentesco físico. Ella no es madre espiritual de Dios, ella es madre física del Dios verdadero. Entonces, hablamos de tener consanguinidad con el Hijo Eterno del Padre y afinidad con el Padre Eterno y el Espíritu Santo. A este orden no ha llegado ninguna otra criatura, ni jamás nadie podrá siquiera ni de lejos llegar hasta este punto. La naturaleza humana, la naturaleza de los ángeles y cualquier otra naturaleza que haya salido creada de las manos de Dios son hermosas, son grandes, son bellas, son inconmensurables, pero todas ellas están muy por debajo de la naturaleza de María Santísima, Madre del Dios verdadero. Entonces, en segundo lugar, debemos de decir que ella, por ser Madre de Dios, supera todos los carismas posibles. Su maternidad divina es más grande que el don de profecía, es más grande que el conocimiento del secreto de cada corazón, es más grande que el poder de hacer milagros, es más grande que el poder de hablar en lengua, que predecir el futuro y que cualquier otro carisma concedido por Dios desde la antigüedad hasta este momento. Todos esos carismas están por debajo, porque es más grande confesarse que hablar en lengua, es más grande recibir la comunión que tener el don de profecía, es más grande haber recibido el bautismo que tener capacidad para ver el interior del secreto de todos los corazones humanos. Y como la Virgen está por encima de la gracia y todos estos carismas están por debajo de todo lo que se recibe con la gracia, la Virgen también está por encima de todo esto. Terminando con estos presupuestos elementales para ya entrar en materia, recuerda que la Iglesia habla de algo muy hermoso y dice que la Virgen se da un principio de consorcio, por el que la Iglesia habla y enseña que Cristo está asociado con su madre y su madre está asociada con él a toda la misión redentora y santificadora. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que todo lo que Cristo nos mereció por rigurosa justicia, es decir, pagando hasta el último céntimo de la deuda que se había contraído, ella también nos lo mereció, pero como dice la teología, de congruo, es decir, por cierta proporcionalidad con esa justicia del Verbo Eterno. No me detengo más en esto porque precisamente en esto nos vamos a detener en la segunda meditación de este retiro. Vamos a ir ya a lo que la Iglesia ha enseñado dogmáticamente de la concepción inmaculada de la Virgen. Al final vamos a completar con algunas enseñanzas que no son dogma de fe, pero que la Iglesia desde siempre ha enseñado de forma ininterrumpida, aun cuando nunca las haya declarado como dogma. La Iglesia, en relación con la concepción de la Virgen, ha afirmado dogmáticamente dos cosas. Vamos a empezar no en orden cronológico, sino por orden de importancia en esas afirmaciones. La segunda afirmación, y la más moderna, también la que está más grabada en la mente de los fieles y que de hecho es la más importante, es la que pronunciara el beato Pío IX con su bula Ineffabilis Deus, donde afirma que la Virgen está inmune de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Esto es lo primero que de forma dogmática estamos obligados a creer, insisto, definido por el beato Pío IX. Sus palabras exactas en esa bula dicen así: pronunciamos, declaramos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia
y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. No hay lugar a dudas en lo que define el Beato Pío IX. Sin embargo, siempre queda la pregunta, y nos la hacen constantemente los herejes protestantes, la hacen constantemente las personas del mundo, también los católicos mundanizados que no entienden los privilegios de la Virgen. ¿De dónde se saca la Iglesia la fuerza para hacer tan tremenda afirmación? ¿De dónde se apoya la Iglesia para enseñar dogmáticamente y sin posibilidad de error que ella fue concebida en gracia y no en pecado original, como todo el resto del género humano? La Iglesia, como siempre, se apoya en la Sagrada Escritura. Ya sabemos que en relación con la concepción inmaculada no hay textos explícitos que hablen de ello. ¿Qué queremos decir? No hay ninguna frase en toda la Sagrada Escritura que diga de forma textual y tácita: la Virgen María fue concebida sin pecado original. Eso es una frase explícita. Pero en la vida se pueden decir las cosas explícitamente, directamente, o se pueden decir de forma indirecta. Dando algunos datos, la persona los suma y al fin da el resultado. Y esto es lo que ocurre en la Sagrada Escritura en relación con la concepción de la Virgen. No hay afirmación explícita, pero sí bastante implícita. Cuando Dios Padre, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, se dirige a Satán después de la caída en el pecado original, el Padre Eterno dice así: yo pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el calcañar. Cuando la Santísima Virgen se dirige a visitar a su prima Santa Isabel, capítulo 1, versículo 42 del Evangelio de San Lucas, el recibimiento que recibe de ese familiar suyo en la puerta de su casa es: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sin embargo, la Santísima Virgen, después de conversar con su prima, cuando trata de poner en claro dónde está la grandeza que anida en su corazón, afirma: ha hecho en mí maravilla el poderoso. Todo esto, como decía antes, no está afirmando de forma directa y explícita que ella haya sido concebida inmaculada. Pero ¿cómo se puede pisar la cabeza de Satán si uno tiene parte con Satán? ¿Cómo se puede ser mujer bendita entre todo el resto de mujeres de la tierra si todo el resto están manchadas y contaminadas y ella también lo hubiera estado? ¿Cómo se puede decir que el poderoso ha hecho maravillas en la persona de alguien que ha sido concebida en pecado? Y así pudiéramos citar infinidad de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dejan bien claro la conciencia de la Iglesia. Ella fue concebida en gracia. Si no hubiera sido concebida en gracia de Dios, no podía haber recibido todos estos elogios, ni ella hubiera actuado de toda esta manera. Cuando tratamos de buscar puntos de apoyo, aparte de la Sagrada Escritura, también hay que ir a la tradición de la Iglesia, es decir, a los santos padres. Y aquí sí que hay varios puntos controversiales, porque ya sabemos que esta verdad de fe de la Inmaculada Concepción no fue algo que desde siempre los santos padres pudieran haber explicado de forma clara, concisa, sino que hubo como un vaivén de la ola. Hay una especie de momento inicial que se suele llamar de creencia implícita y tranquila, al menos hasta el así llamado Concilio de Éfeso, donde se le aplican a la Virgen, en boca de los santos padres, los calificativos de mujer santa, de mujer inocente,
de mujer purísima, de mujer intacta, de mujer incorrupta. Al fin, en su gran mayoría, también dicen mujer inmaculada. Por tanto, al inicio no hay ningún punto de discusión. Se entiende como algo natural que la madre del Verbo, por todo esto que ya está dicho en la Sagrada Escritura, ha sido concebida sin ninguna mancha del pecado original. Hay una proclamación explícita después, es decir, hasta el siglo XI, se comienza a crecer en esas afirmaciones en relación con la Inmaculada Virgen María, hasta el punto que en la Iglesia Católica de Oriente, en el siglo VIII, se establece por primera vez la fiesta que hoy estamos celebrando. Pero lo que más conocemos y es más famoso, porque tenemos muchos datos históricos, es la época de la controversia, que va entre los siglos XII y XIV de la historia de la Iglesia, donde, por citar solo algunos nombres muy importantes, San Bernardo, el abad de Claraval, San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y otros grandísimos doctores de la Iglesia ponen en duda que la Virgen fuera concebida sin mancha de pecado original. Pero lo ponen en duda porque de forma racional, que era este su trabajo, de forma racional y desde el intelecto, no sabían cómo compaginar lo que en su corazón sentían para explicar lo que el dogma de fe decía. Antes, muchísimo antes de que la Virgen fuera proclamada como inmaculada en el dogma de fe, existía un dogma de fe inicial y que no puede ser borrado nunca jamás, y es que Cristo es el Salvador de todo el género humano. Por tanto, se preguntará San Bernardo, dirá Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología, ¿cómo puedo yo creer que Él es el Redentor, el Salvador del género humano? Y de todo ese género humano, toda la suma de hombres y mujeres hasta el fin del mundo, se le escapó una mujer que fue concebida sin pecado. Si Él es el Redentor de todos y solo se escapa una, por esa una ya no podemos decir que es de todos. Podremos decir que redimió a la mayoría, que redimió a la mayor parte, que los redimió a casi todos, pero no que los haya redimido, salvados a todos, porque se ha escapado una mujer que ha sido concebida sin pecado. Ellos creían firmemente en su corazón que la Virgen no podía haber sido concebida en pecado, porque hay una contradicción muy fuerte entre las oraciones que escribe San Bernardo y los escritos teológicos que salen de su pluma. Hay una contradicción en Santo Tomás de Aquino, donde escribe oraciones a la Virgen que se conservan y son muy famosas, donde la llama inmaculada, siempre virgen, la pura y limpia en su concepción, y luego en la Suma de Teología trata de disertar diciendo de que es muy difícil defender que ella ha sido concebida sin mancha de pecado. Sin embargo, a partir del siglo XIV y sobre todo hasta el siglo XIX, hay una época de fervor inmaculista, una época donde si hemos viajado por determinados lugares de España o de Hispanoamérica, veremos la batalla que se dio. Bueno, nosotros hoy no sabemos cómo explicar esto. Los teólogos más grandes que hemos tenido se traban a la hora de dar una explicación racional, pero es imposible que la Madre de Dios haya sido concebida en pecado, porque no puede salir de un seno manchado el que es la limpieza, porque no puede salir de la suciedad y de la basura el que quita el pecado del mundo. Y por eso los españoles, los hispanos en general, se hartaron de colocar azulejos de la Inmaculada en las fachadas de sus casas, de levantar monumentos en villas, pueblos, ciudades, en todos los rincones de la hispanidad, e incluso llegaron a hacer voto en las mismas cortes de España, pidiéndole, suplicándole al Papa que de la forma que fuera buscara solución teológica, pero había que explicarlo porque no podía ser de otra manera. La teología dice al fin
que de dos maneras se puede redimir a un cautivo, y esta fue la solución que consiguió el beato Dun Scoto. Se puede hablar de una redención o de una salvación liberativa, que es lo que ha ocurrido contigo, conmigo y con todo el resto del género humano, porque ya nosotros estábamos encarcelados y estando encarcelados en el pecado original, Cristo nuestro Señor dijo: ¿cuánto cuesta que esta mujer salga de la cárcel? Tanto, aquí está, póngala fuera en libertad. Esto es lo que ha hecho permanentemente Cristo. Lo hizo contigo, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con todo el género humano. En el momento del bautismo, el sacerdote, persona de Cristo, hacia el Padre, le ha dicho: ¿cuánto vale que este hombre quede libre? ¿Cuánto vale que esta mujer sea liberada del pecado original? Tanto, aquí está el pago, sangre de Cristo entregada, persona redimida y salvada. Esta es la primera forma. Se ha actuado así con todo el género humano. Todos han sido liberados, solo una ha sido también salvada, pero no de forma liberativa, sino de forma preventiva. Uno puede librar de la cárcel a alguien cuando ya está en la cárcel. Paga fianza y la persona sale de la cárcel. Pero también se puede prever la entrada en la cárcel, y es esto lo que ocurrió con la Virgen. No se le sacó de la cárcel del pecado original, sino previendo que se podría dar esa caída en el pecado original. Dios previamente pone los medios para que nunca caiga en la cárcel del pecado. Se paga el precio de una forma anticipada. Y dice el beato Dun Scoto: así se actúa de una forma más auténtica y más profunda, que es única para la Santísima Virgen María. Dirá el beato Dun Scoto: es más grande salvar a alguien antes de que caiga que salvarlo cuando ya está metido en la ciénaga del pecado. Por tanto, sí, Cristo es Salvador, no de unos pocos, no de una mayoría, no de casi todos, es Salvador de todo el género humano, pero a todos los liberó después de encarcelados. A la Virgen, previendo el encarcelamiento posterior, pagó con anticipo y jamás rozó ni de lejos la cárcel del pecado. Esto, insisto, costó mucho llegar para poder explicarlo así teológicamente. Solo cuando la Iglesia llegó a explicarlo, pudo definirlo dogmáticamente, y por eso tuvieron que pasar más de 1800 años de historia de la Iglesia para que pudiera darse. La Iglesia nunca jamás negó el dogma de la Inmaculada, nunca habló que ella fuera concebida en pecado, jamás suprimió la fiesta de la Inmaculada desde el siglo VIII, jamás nadie se atrevió a hablar en contra. Sin embargo, la Iglesia, siendo tan prudente, no tenía capacidad para definirlo como dogma hasta que de forma racional no pudiera explicarlo al pueblo católico. Pero el pueblo católico siempre se adelanta a lo que dicen los teólogos y los pastores, porque el corazón va más rápido que la cabeza, porque el fervor del alma es más fuerte que el razonamiento de la cabeza. Y por eso, solo por citar algunas frases importantes, por hacer justicia a nuestra historia hispana, en muchas fachadas de casa no solo hay azulejos de la Virgen, también está esculpido en piedra la famosa frase potuit doiquit ergo fecit, pudo, quiso y lo hizo. Con esta forma tan fácil, el pueblo católico afirmaba una y otra vez: no sabemos cómo se ha de razonar esto, pero él pudo porque es Dios. Él quería porque es el Hijo, y quien no quiere lo mejor para su madre, digan entonces que pudiendo y queriendo, entonces lo hizo. El pueblo católico se preguntaba: ¿la reina de los ángeles puede estar bajo el dominio de Satán? Mediadora de la reconciliación y a la misma vez enemiga de Dios en un solo instante.
Eva, que nos perdió, fue creada en gracia y en justicia original, y María Santísima, que nos salvó, fue concebida en pecado. La sangre de Cristo brotó de un manantial hediondo. Puede ser la Madre de Dios esclava, aunque solo por un instante, de Satán. Todo esto son parte de cantos populares hispanos, son parte de expresiones populares del pueblo, son parte de frases esculpidas en cruces de camino, en fachadas de edificios, repetidas hasta la saciedad, hasta que el beato Pío IX lo proclamara. Ella fue concebida sin mancha de pecado original. Esa es la primera afirmación dogmática. La segunda no es tan famosa, pero también es afirmación dogmática y de hecho es previa a la llegada del beato Pío IX, y es la que define el Concilio de Trento allá por el siglo XVI, donde dice como dogma de fe que ella estuvo inmune de todo pecado actual. Nos acordamos siempre del pecado original, que es el pecado que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Pero hay otra cosa que se llaman pecados actuales. Si nos damos cuenta, nosotros ya estamos salvados. Nosotros ya hemos sido redimidos porque estamos bautizados, pero eso no nos quita para que tengamos malos pensamientos, para que hoy tomemos malas decisiones, para que hoy digamos malas palabras, para que hoy hagamos malos actos que se llaman pecados actuales, no original, porque el original ya lo heredamos y ya fuimos salvados de él en el momento de nuestro bautismo. Hacemos referencia a los pecados actuales. Por tanto, había una pregunta. Bueno, ella concebida sin pecado original, pero luego pecaría de alguna forma, tendría algún mal pensamiento, diría alguna mala palabra, haría alguna mala acción. La Iglesia también esto lo ha definido como dogma de fe. No solo fue concebida sin pecado original, nunca tuvo pecado original, lo define el beato Pío IX, sino que también define la Iglesia en el Concilio de Trento que jamás tuvo pecados actuales. Las palabras exactas del concilio dicen así: si alguno dijese que el hombre, una vez justificado, es decir, una vez bautizado, no puede pecar en adelante ni perder la gracia, o que puede evitar durante toda su vida todos los pecados, aun los veniales, si no es por especial privilegio de Dios, como de la bienaventurada Virgen lo enseña la Iglesia, sea anatema. Con lo cual el Concilio de Trento condena como herejía dos cosas. Primero, es una herejía decir que una persona, por haber recibido el bautismo, ya no puede pecar más, porque nadie puede librarse de caer en pecado aunque esté bautizado, dice el concilio, a no ser por especial privilegio de Dios. ¿Y quién entra en ese especial privilegio de Dios? San José, el patriarca, y el precursor de Cristo, San Juan el Bautista, concebido en pecado original, pero preservado posteriormente de todo pecado actual. A esto hay que sumar que la Virgen, tal y como cita el concilio, y esto sería la segunda herejía que la Iglesia condena, jamás cayó ni en el más leve pecado actual. Obviamente la Iglesia lo enseña así porque es algo que se desgaja del pecado original. Una persona que nunca ha tenido cojera, nunca se va a ir ni a derecha ni a izquierda. Nunca ha tenido cojera. Para ti, para mí es una obviedad. Tenemos cojera permanente porque somos pecadores. Pero ella no puede tener cojera porque Dios la quiso preservar no solo mientras estuviera en el seno de Santa Ana, sino hasta el fin y para siempre, por eternidad de eternidades. Porque Dios a los que elige para una misión determinada los prepara y los dispone de suerte que desempeñen idónea y convenientemente esa misión concreta.
Por tanto, si la Virgen Santísima no tenía una misión especial, sino que era la misión más importante de toda la historia de la salvación, hemos dicho, por encima del orden de la gracia, por encima del orden de la gloria, la Santísima Virgen no podía tener pecados actuales. Saquemos de esto dos grandes consecuencias. La Virgen nunca, lo sigo insistiendo, nunca cayó en pecado mortal, pero tampoco en pecado venial. Y aquí hay una herejía que cada vez de forma más solapada se va dejando caer en el pueblo católico. Seguramente en muchas ocasiones habrás escuchado en muchos sacerdotes, en muchos grupos, en muchas reuniones, bueno, ella era una mujer normal. Y por tanto, como cualquier mujer normal, pues se le escaparía alguna crítica, tendría algún mal pensamiento, soportaría dentro de sí alguna mala pasión. Todo esto es una herejía, insisto, condenada por la Iglesia en el Concilio de Trento y reiteradamente condenada por infinidad de obispos, papas y doctores de la misma Iglesia. Ella era una mujer normal, ¿cierto? Más normal que tú, porque actuaba con mayor normalidad. La Virgen no iba caminando debajo de un trono. La Virgen caminaba sumamente descalza, en un lugar sumamente pobre, en unas circunstancias sumamente difíciles, en una relación sumamente normal, donde tenía que luchar con sus propias manos. Pero esto no quita que en lo espiritual y en la constitución divina sobre ella fuera una mujer normal, porque de hecho no tenía nada de normalidad lo que había dentro de su corazón. La segunda consecuencia es que ella tampoco cometió nunca lo que se conoce imperfección moral, es decir, que nunca tuvo el más mínimo defecto, nunca tuvo la más mínima acción que ya no fuera pecado mortal o pecado venial, sino mera imperfección. Fue siempre fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo y siempre practicó la virtud con la mayor intensidad que en cada caso era posible y siempre por puro amor de Dios. Esta es nuestra Madre, la Virgen Inmaculada en su concepción, la Virgen limpia en todas sus acciones, sin pecado original, sin pecados mortales actuales, sin pecados veniales actuales, sin ninguna imperfección moral. Vamos a terminar hablando de las enseñanzas que la Iglesia ha dado, además de estas, en relación con la Virgen. Enseñanzas no dogmáticas, pero sí enseñanzas ininterrumpidas a lo largo de los siglos. Por tanto, enseñanzas que debiéramos de creer. Nosotros no solamente creemos lo que los papas han definido como dogma de fe, creemos lo que la Iglesia ha enseñado desde siempre y sin interrupción, porque eso es lo que se llama tradición. Si nosotros esperáramos a que el Papa se levantara para dar un dogma de fe, estaríamos actuando de una forma tremendamente absurda, porque el dogma de fe es algo que se hace in extremis, porque algo se está negando, porque hay una duda, porque hay una dificultad, pero la Iglesia no funciona todos los días elevando dogmas de fe. La Iglesia todos los días enseña la verdad y la enseña de una forma ininterrumpida, y lo que desde siempre se ha enseñado sin interrupción es parte del depósito de la fe. Parte de ese depósito son tres afirmaciones más a esa concepción inmaculada, a esa falta de pecados actuales en Nuestra Señora. La primera enseñanza no dogmática es que la Virgen fue enteramente libre de la inclinación al pecado desde su concepción. No estábamos diciendo antes que la Virgen no cayera en pecado mortal o venial o no tuviera imperfecciones, porque tenía fuerza para retraerse a las malas inclinaciones, es decir, le apetecía decir una mentira y tenía fuerza para retenerla y no decirla. Le apetecía tener un mal pensamiento y tenía la fuerza para evitarlo. No estábamos diciendo eso. Si la Virgen no cayó nunca en pecado mortal y venial, no es porque se resistiera a la inclinación al mal, sino porque nunca tuvo ni la mínima inclinación al mal.
No es que la Virgen no cayera en pecado mortal o venial, es que la Virgen ni de lejos conoce lo que es una tentación, ni de lejos conoce lo que es la inclinación al mal. La Virgen no sabe ni por asomo lo que significa estar constantemente inclinados hacia el pecado. No teniendo pecado original, por tanto aquí también afirma la Iglesia otra obviedad. No pudo tener su consecuencia principal, que el catecismo llama concupiscencia y que es nuestro día a día. Nosotros todos los días respiramos concupiscencia. Nos resulta más fácil hacer el mal que hacer el bien. La Virgen a la inversa. Como está en gracia original y no en pecado original, para ella es más fácil hacer lo bueno que lo malo, vivir en el bien que vivir en el mal. La segunda gran enseñanza de la tradición no dogmática es que ella fue confirmada en gracia desde su concepción. Quiere decir que la Virgen se asemeja a la majestad de Dios también en esta presencia suya. La Iglesia habla de tres posibles impecabilidades, si se puede hablar así. Hay una primera impecabilidad, no posibilidad de pecar, que tan solo la Iglesia refiere a Dios y dice que es la impecabilidad absoluta. Es decir, que Dios Todopoderoso, porque Él no solo es la santidad, sino que Él es el principio y la fuente. Dice la teología de toda posible santidad, Él no puede pecar. Por eso Dios no te puede mentir. Por eso Dios no puede buscar tu mal. Por eso Dios no te puede hacer tropezar. Porque Dios es la impecabilidad absoluta. Él es la santidad de forma sustancial y de Él dimana toda posible santidad que se haya dado, que se dé hasta el final del mundo. Luego hay una segunda impecabilidad que la Iglesia llama física y es la que tienen los ángeles y la que también tienen los hombres y mujeres que han alcanzado ya la gloria del cielo, los santos. Hay una impecabilidad física, físicamente ya no pueden pecar porque se encuentran en lo que se conoce como la visión beatífica y por tanto es imposible que alguien, un ángel de cualquiera de las jerarquías o un santo, un hombre o una mujer que ha alcanzado la gloria y que por esencia en el cielo está así, mirando constantemente a Dios sin apartar la vista nunca, pueda tener error en su ser, pueda elegir lo malo, pueda dar una decisión en contra de Dios, porque está cara a cara con Dios. Es imposible que ya haya ningún tipo de engaño propio o hacia los demás. Después de esa impecabilidad absoluta o física, la Iglesia habla de una impecabilidad moral. Moralmente es imposible que tres personas hayan pecado, las únicas de toda la historia de la Iglesia. De toda la historia de la Iglesia y de toda la historia de la humanidad. Y esas son la Santísima Virgen María, su esposo, el patriarca San José, y el precursor de Cristo, San Juan el Bautista. Los tres manifiestan impecabilidad moral. La Virgen, por haber sido concebida sin mancha de pecado original. San José y San Juan, porque habiendo sido concebidos en pecado en el seno de su madre y antes de haber nacido, reciben una gracia especial, lo que se conoce como la confirmación permanente en gracia, con la que Dios asiste y sostiene un alma de tal forma que no puede caer. La Virgen Santísima, fíjate si estaba asegurada, no tenía pecado original. No teniendo pecado original, dijimos antes, no puede tener concupiscencia, ni la mínima inclinación o leve tentación para caer en el mal, en el pecado. Pero además, la Virgen estaba sostenida, asistida por esta confirmación en gracia. Con San José y San Juan no pasa esto, ellos están en pecado original, pero aunque estén en pecado original, están asistidos y están sostenidos especialmente por la mano de Dios. San Juan Bautista jamás cometió pecado, San José jamás cometió pecado, ni de lejos mortal y mucho menos el venial en ningún momento de su vida. Termino con la tercera enseñanza no dogmática, pero sí ininterrumpida que ha enseñado la Iglesia en toda su tradición. Y es que la Virgen fue enriquecida
con plenitud de gracia superior a toda la gracia sumada que han tenido y tienen y tendrán los ángeles y santos juntos hasta el fin del mundo. Cuando la Virgen está en esta plenitud de gracia, no es que esté en la plenitud de gracia en el momento de morir, en el momento de pasar la eternidad, no. La Virgen, cuando Santa Ana llevaba embarazada un segundo, en ese primer segundo de vida de la Virgen en el seno de Santa Ana, ella, ese feto en el seno de su madre, que es la Santísima Virgen, superaba en gracia a todos los ángeles que ya poblaban el cielo y ya superaba en gracia a todos los santos, hasta los más encumbrados, hasta que el mundo se acabara. Ella está en una plenitud de gracia superior a todo el mundo angélico y a todo el mundo humano. Es algo que no de forma dogmática, pero sí con enseñanza normal, dice también el Beato Pío IX en la citada bula Ineffabilis Deus. Sus palabras textuales son que el inefable Dios eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos una madre. Y en tanto grado amó esa madre por encima de todo el resto de criaturas, muy por encima de todos los ángeles y santos y toda hermosa y perfecta, para que se manifestara tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe otra mayor después de la que ostenta el mismo Dios. Por si esto fuera poco, ya Santo Tomás de Aquino, en su Suma de Teología, en la parte tercera, cuestión 27, afirma textualmente: la bienaventurada Virgen María tuvo tanta plenitud de gracia para que estuviese cercanísima al autor de la gracia, hasta el punto de recibirlo en sí misma y darle a luz, comunicando la gracia a todos los demás. Esta es la Virgen Nuestra Señora. Esto es lo que Dios ha hecho por la Virgen. Si quieres, te puedes esforzar hasta que te mueras por degradarla. Puedes esforzarte en decir las 1001 martinguañas que te salgan de la boca para tratar de ensuciarla. Pero lo que es cierto es que lo que obra la mano de Dios es incontestable. Lo que Dios realiza no se puede conculcar. Ya se pueden poner en contra todos los curas y obispos de la tierra. Ya se puede enloquecer la mayor parte de la iglesia. Ya los católicos pueden olvidarse y enseñar y vivir todo lo contrario de lo que es la realidad. Pero la realidad en sí misma es objetiva, independiente. La verdad no depende de lo que yo diga, de lo que yo haga, de lo que yo viva. La verdad existe antes que yo y por encima de lo que yo haga o deje de hacer, seguirá existiendo. Por tanto, ella es la Inmaculada, la concebida sin mancha de pecado desde el momento inicial de su concepción, la que en ningún momento tuvo pecados actuales, ni mortales, ni veniales, ni la más leve imperfección, ni la mínima inclinación al pecado, concupiscencia, tentación, elevada en gracia hasta lo más alto posible, solo superada por la misma gloria del Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo.